Bienvenidos a nuestro devocional. Hola, bendiciones. Soy el pastor Ignacio Ramírez y me gustaría que me acompañaras a leer Santiago 1, los versos del 2 al 8. Y vamos a hablar de un tema que no es desconocido, pero que siempre es bueno recordar. Dice así la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibiera cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quiero concentrarme en dos cosas: en la prueba y en la sabiduría. Lo primero que nos dice Santiago es que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y es algo que es común en todos nosotros, es algo que no debería de sorprendernos el hecho de que vengan las pruebas, porque es parte de la vida, no solamente del cristiano, sino de toda la gente, que tengamos problemas, que tengamos dificultades, que haya tribulaciones en nosotros, en nuestro caminar aquí en la vida. Entonces, generalmente Dios usa la prueba como una forma de probar nuestra fe, aunque Él no prueba nuestra fe para que Él se dé cuenta de la cantidad o de la calidad de nuestra fe, sino para que nosotros nos demos cuenta de la calidad o de la cantidad de nuestra fe. Uno podría pensar que Dios pone a prueba nuestra fe para que Él sepa la fe que tenemos, pero ya lo sabe. Él sabe cómo está nuestra fe, si es fuerte, si es débil, si es constante, si no es constante. Lo que Él hace cuando nos somete a una prueba, cuando permite que nosotros pasemos por una prueba, es que nosotros nos demos cuenta de cómo está nuestra fe. Quizá el ejemplo más claro sea la vida de Pedro. Cuando Jesús le dice que lo va a negar, o antes de que Jesús le diga que lo va a negar, Pedro le dice a Jesús: yo iré contigo hasta la muerte si es necesario. Y Jesús le dice: Pedro, antes de que el gallo cante tú me habrás negado 3 veces. Y entonces, sucede lo del arresto de Jesús. Pedro saca una espada, hiere a aquel centurión, a aquel siervo, y Jesús lo reprende. Todos sabemos lo que sucedió. Y después Pedro niega a Jesús. Él tenía una fe, o él pensaba que tenía una fe fuerte, una fe firme, donde él afirmaba que iría con Jesús hasta la misma muerte de ser necesario. Pero cuando su fe fue puesta a prueba, él se dio cuenta que no era tan fuerte, que realmente su fe no era tan fuerte como él pensaba. Y lo mismo sucede en el caso de nosotros. Nuestra fe es puesta a prueba para que yo me dé cuenta, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, si realmente mi fe es fuerte o no, si realmente he crecido en la fe o no he crecido en la fe, si los problemas me agobian, me alejan de Dios, me sacan del propósito de Dios. Es esa la razón por la que Jesucristo permite que vengan estas cosas, para que yo me dé cuenta si mi fe es genuina, es real, es fuerte, está madurando, o simplemente yo creo que tengo fe, pero realmente no tengo tanta fe como la que yo pensaba. Entonces es parte de ese propósito, no que venga fe a través de la prueba, sino que mi fe sea probada, para que yo me dé cuenta cómo está mi vida de fe. La otra situación que a uno le llama la atención es que me dice que nos hallemos o que tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y obviamente las pruebas no son agradables. O sea, hablando humanamente, no tendría por qué darnos gozo el atravesar por las pruebas, porque no son agradables. Pero aquí la idea es que tú y yo entendamos que son productivas, que producen algo en la vida de nosotros, y esa situación de ser productivas debería de producir en nosotros gozo, mucho gozo, porque nuestra fe está siendo probada y porque nuestro carácter está siendo afirmado. Vamos a desarrollar paciencia, la capacidad de esperar con una buena actitud, con una actitud correcta, porque seamos honestos, la mayoría de nosotros como humanos, cuando vienen las pruebas, pues puede suceder que o nos volvamos incrédulos, o nos amarguemos, o haya dentro de nosotros resentimiento, porque empezamos a culpar a Dios de aquellas cosas que no sucedieron en nuestra vida. Entonces, la paciencia no viene
cuando viene la prueba por sí misma, por sí sola. La paciencia es producida cuando nosotros tomamos con fe y con sumo gozo esa prueba. Entonces es producida esa paciencia dentro de nosotros. De otra forma, lo único que produce es amargura, resentimiento, frustración, incredulidad, alejarnos de Dios. Por eso me habla de que tenga yo por sumo gozo cuando me halle en diversas pruebas, cuando yo esté en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba es productiva, produce algo dentro de mí, algo va a ser probado en mi carácter. La otra cosa que a mí me resulta muy importante es la sabiduría. Pareciera que Santiago se salta de una enseñanza acerca de cuando estemos en pruebas a una enseñanza acerca de la sabiduría, pero realmente está conectado. Yo tengo que ser sabio para poder entender no solamente el porqué de las pruebas, sino diferenciar las pruebas o los problemas, más que las pruebas, los problemas, porque nosotros a veces pensamos que es una prueba del diablo, que es un ataque del diablo, lo que realmente puede ser una falla de mi carácter o una consecuencia de mi pecado. Entonces yo tengo que ser sabio y tengo que ser humilde para reconocerlo cuando el problema que yo estoy atravesando tiene que ver con un mal hábito que yo tengo, o con una mala actitud que yo tengo, o con una mala situación en mi vida y que está produciendo problemas económicos, físicos, espirituales. Igual tengo que saber cuando es consecuencia de un pecado. Algo está pasando ahí, pero no es que el diablo me esté atacando, es que yo permití o yo propicié que eso sucediera. Igual tengo que entender cuando la prueba viene de parte de Dios y yo tengo que superarla, y cuando viene de parte del diablo o cuando es ocasionado por el diablo y yo tengo que eliminarla. A veces nosotros oramos, pedimos que todo eso se vaya y atamos y reprendemos, y tiene su momento y tiene su lugar y es correcto. Pero por ejemplo, cuando Jesús alcanza a los discípulos en aquella tormenta, no era producida por el diablo, era producida por Jesús. Él los mandó. O sea, la tormenta era parte del propósito de Jesús. Si los discípulos no tuvieran sabiduría, hubieran reprendido o se hubieran regresado, hubieran dicho, es que no es de Dios que vayamos al otro lado porque las puertas se han cerrado. Tenemos que ser sabios. Una cosa muy importante a la hora de enfrentar las pruebas es la sabiduría. El que podamos entender no solamente el porqué, sino el porqué de la prueba, qué produce la prueba en mi vida, sino el por qué vino la prueba, qué la ocasionó, qué fue lo que ocasionó que viniera ese problema. Y ahí necesitamos la sabiduría. Todos somos inteligentes, pero la sabiduría es la aplicación correcta de aquello que nosotros conocemos. Alguien dijo, y me gusta la definición, la inteligencia es lo que te permite desarmar algo. La sabiduría es lo que te permite volver a armarlo. Entonces, en el caso de nuestra vida, la inteligencia me puede permitir conocer ciertas cosas, pero la sabiduría me va a dar la capacidad de edificar mi vida a través de la palabra de Dios. Muy importante. Para mí muy importante el que podamos diferenciar tanto cómo vienen las pruebas como el por qué vienen las pruebas y qué es lo que ha permitido que esa prueba venga o qué es lo que ha propiciado que esa prueba venga. Al final de cuentas, si lo tomamos con la actitud correcta, si entendemos el propósito y tenemos sumo gozo en medio de toda esta tribulación, de toda esta situación, será productiva en nuestra vida. Nos dará una paciencia para poder soportar todos esos problemas. Dios les bendiga.